Y bueno, pues aquí tenéis lo que son los ejercicios sobre los que vamos a trabajar hoy, ¿eh? Vamos a trabajar con las máquinas virtuales del Kali, del Lithium y el Windows Server. Yo voy a emplear en este caso una máquina virtual del Lithium del año pasado, porque ahí tengo configurados los servicios del DNS, del DHCP, del FTP, todos los que hemos ido configurando durante la primera evaluación. En el equipo ese también están configurados, pero como tengo problemas para grabar ahí los vídeos y que se oigan bien con sonido, pues lo voy a hacer desde este, ¿eh? De todas maneras, los servicios son los que hemos configurado en la primera evaluación. Se van a utilizar precisamente para restringir el acceso a través del cortafuegos a algunos de esos servicios. El Kali sí va a ser la máquina virtual que estamos utilizando aquí, como Kali de este año, y el Windows Server también va a ser la máquina virtual de Windows Server de este año. Entonces la idea es utilizar el Kali para que ejerza como cortafuegos. Ya hicimos algún ejercicio de ejemplo el día anterior. Recuerdo más o menos que la configuración de las máquinas virtuales era la siguiente. En el Kali tenía dos interfaces internas, una apuntando a una red en la que trabajaba el Lithium y otra apuntando a otra red en la que trabajaba el Windows Server. Pusimos a funcionar el Kali como un router, para lo cual tocábamos una variable de sistema que era esta de aquí, que ahora lo vamos a volver a hacer, porque ese cambio además no es permanente. Es decir, cuando yo reinicio el Kali, pues esta variable seguirá estando a 0, si no la pongo otra vez a 1. Para hacerlo permanente tengo que hacer otra cosa, que ya veremos más adelante si lo vemos, porque tampoco es el objetivo de este curso convertir un Linux en un router. Lo vamos a hacer solo para ver cómo funciona con el IP tablet. Y luego, por otra parte, el Lithium pues tenía una interfaz apuntando a una red que era la que se unía con el Kali, que iba a ejercer de router, y el Windows Server pues tenía también una interfaz apuntando a otra red, que en este caso van a ser estas que os pongo aquí. O sea, voy a trabajar con dos redes, una va a ser la 192.168.10.0/24 y otra va a ser la 172.26.00/24. En concreto, el Lithium va a trabajar en la red 192.168.10.0/24 con la dirección 100, ¿vale? Una de las interfaces del Kali estará en la dirección 150, que será, digamos, la puerta de enlace para el Lithium, para que pueda salir a otras redes. Y luego, por otra parte, el Windows Server va a trabajar en la red 172.26.00/24 en la dirección 100, y lógicamente su puerta de enlace será la interfaz del Kali, que está en esa red, que estará en la dirección 172.26.0.150. Aparte, en el Lithium tengo todos los servicios que se han ido configurando durante la primera evaluación. Tengo un DHCP, lo que pasa es que en este caso lo tengo parado, es decir, no me carga en el inicio del sistema. Tengo un DNS, que además va a estar funcionando y va a ser uno de los servicios que utilicemos para filtrar tráfico. Tengo también un servicio SSH funcionando, también vamos a filtrar tráfico con ese servicio SSH, y tengo también un servicio FTP funcionando con acceso anónimo, de uno de los ejemplos de la práctica que hicimos de configuración de FTP. Y además el Lithium tiene también el webmin instalado. Y en el Windows Server pues tengo también una serie de servicios instalados. No recuerdo exactamente cómo se quedaron con la última configuración que hicimos y demás, pero vamos, tengo también un DHCP, tengo un DNS, tengo un FTP. En definitiva, que tengo ahí un montón de servicios que me van a servir para filtrar el tráfico, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se propone es que se hagan 3 ejercicios. El ejercicio 1 me pide que, utilizando una política por defecto permisiva en todas las cadenas del IP tablet, recuerdo que estuvimos comentando el otro día pues cuáles son las tablas que vienen incluidas en el IP tablet y las cadenas por defecto que tienen cada una de ellas, y os dije que básicamente nosotros vamos a trabajar aquí con la tabla de filter, que es donde tengo las cadenas de input, de output y de forward, que prácticamente con eso se puede hacer la mayoría de las cosas de un cortafuegos. En la práctica también os voy a pedir que trabajéis con la tabla del NAT, y que programéis alguna regla que me permita pues hacer lo que hace un NAT.
que con todas las direcciones privadas yo pueda volcar todo el tráfico sobre una dirección pública, que es lo que se hace, digamos, para salir desde un ámbito privado a Internet, ¿no? Y eso lo pediré en la práctica de mañana. Pero prácticamente casi todas las cosas se pueden programar con la tabla de filter, que es la tabla por defecto, y con las cadenas que afectan a esa tabla. Nosotros en estos ejercicios vamos a trabajar con esa tabla. Bueno, pues en el ejercicio 1 se pide que utilizando una política por defecto permisiva en todas las cadenas de la tabla filter, se puede hacer pin desde Windows Server a Lithium, pero no al revés. Algo parecido hicimos el otro día, pero teníamos el problema de que si cortaba la transmisión del protocolo XMP en un sentido, pues tampoco me llegaba la respuesta desde el otro. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo solucionar eso. Y luego en el ejercicio 2 se va a pedir que, teniendo una política por defecto restrictiva en todas las cadenas, es decir, que por defecto se tire todo el tráfico que vaya entrando por cada una de esas cadenas, pues luego desde Windows Server se puede utilizar el servicio DNS de Lithium, pero sin embargo no quiero utilizar, o no quiero que se pueda utilizar, el servicio SSH, ni el FTP, ni el webme, y que desde Kali, desde el cortafuegos, también se puede utilizar el DNS de Lithium y el servicio SSH y el webme. Y luego en el ejercicio 3 os voy a pedir que repitáis lo que se ha hecho en el ejercicio 2, pero con una política permisiva. Pues vamos a ver cómo se va haciendo todo esto. ¿De acuerdo? Voy a arrancar las máquinas virtuales. Dime. ¿Que no se ve la pantalla? Pues algo pasa con el HDMI aquí. Bueno, ahora lo soluciono. Mientras voy a ir arrancando las máquinas. ¿O ha pasado antes con algún otro profesor? ¿Cómo le pasa de vez en cuando? ¿Sí? ¿Cómo se le va y viene? Se le va y viene. Estoy enchufando directamente el cable. Que no tiene mucho sentido esto. Vamos. Bueno, a ver lo que dura. Tiene aquí un liote, ¿no? Bueno, a ver si se mantiene la pantalla. Bueno, pues aquí tengo las 3 máquinas virtuales ya lanzadas.
recuerdo la configuración que tenía en estas máquinas. Fijaos, el Kali es el que va a actuar como cortafuegos. Si miro en la configuración de esta máquina virtual, la parte de red, tengo 3 adaptadores aquí, 3 tarjetas de red. Una de ellas va a estar nateada, es la que me permite salir a internet. Esa la voy a deshabilitar, porque yo lo que voy a hacer es programar el cortafuegos para que me restrinja el tráfico en una red interna. Luego tengo una segunda tarjeta que me apunta a una red interna, que será la 192.168.10.0/24, y otra que me apunta a una segunda red interna, que será la 172.26.0/24. Eso por ahí. Si miro pues cómo tengo configurados ahora mismo los adaptadores, pues fijaos. El ETH0 es el que tengo en el NAT, que este lo voy a deshabilitar ahora para que no me interfiera en la programación del firewall y demás. El ETH1 es el que me está apuntando, en este caso, a la red 172.26.00/24, y lo tengo configurado en la dirección 172.26.0.150. Y el ETH2 es el que tengo en la 192.168.10.0/24, y en concreto lo tengo en la 192.168.10.150. ¿Vale? O sea, que las interfaces del Kali las tengo en la dirección 150 de las 2 redes correspondientes. Si me voy al Lithium, pues si miro la configuración a nivel de interfase de red, tengo 2 adaptadores. Uno que es el del NAT, que también lo voy a deshabilitar, y el adaptador 2 que me está apuntando a una red interna. ¿Vale? Y si miro las direcciones IP, pues fijaos que tengo el M0S3, que es el que me apunta al NAT, el que lo tengo nateado, y el M0S8, que es el que lo tengo en la red 192.168.10.0/24, y en concreto en la dirección 100. ¿Vale? Bueno, aquí ya voy a desactivar lo que es el interfaz del NAT, para que no me moleste. En el Kali voy a hacer lo mismo, voy a desactivar el interfaz del NAT. ¿Vale? Y por último, en el Windows Server, pues de la misma forma, no sé esto porque no me ha cogido pantalla completa. Ahora un momentito. Vale, está ahí. Entonces aquí, si miro los adaptadores que tengo, pues tengo el Ethernet este de aquí, que es el que me apunta al NAT, que lo tengo desactivado, y el Ethernet 2, que si miro la configuración que tiene, si me deja abrir, pues tiene la dirección 172.26.0.100. ¿Vale? O sea, la otra red interna que voy a utilizar. Los equipos están interconectados a través de la red interna. O sea, el Kali está en medio. Una interfaz me apunta al Windows Server, otra interfaz me apunta al Lithium. Si yo ahora mismo intento hacer un ping a la dirección del Lithium, que es esta, la 192.168.10.100, ¿va a funcionar? ¿Por? Eso es. Como veis, no me funciona. No tiene nada que ver con el cortafuegos de momento. Es simplemente porque no he hecho que el Kali esté actuando como router. Entonces lo primero que tengo que hacer es irme al Kali y decirle que quiero que me actúe como router. ¿Vale? Recuerdo que eso se consigue, aquí os lo he puesto en el ejercicio, tocando esta variable. Esta variable por defecto está a 0, pues la tengo que poner a 1. ¿Cómo? Vale. Pues eso por ahí, Bueno, pues nada, vamos a hacer eso. Modificar el valor de esta variable para ponerla a 1. Entonces me voy al Kali,
Como todo lo que voy a hacer con el IP-Tablet lo voy a hacer como root, porque el único que puede programar reglas en el IP-Tablet es el administrador del sistema, me voy a loguear como root, ¿vale? Para evitar estar ejecutando sudo continuamente. Esto ya he dicho que no es lo más apropiado. Lo suyo es que ejecute los comandos utilizando el sudo y no esté permanentemente logueado como root. Pero bueno, como estamos en un entorno seguro, con una red aislada y demás, pues lo voy a hacer. La contraseña que le pusimos el otro día en el equipo ese de ahí era Turia 2021 también, pues ya estoy logueado como root. Y lo que voy a hacer es, en primer lugar, voy a comprobar que la variable esa que hemos dicho está a 0. Si miro el valor de la variable, pues aquí estáis viendo que está a 0. O sea, de momento no está habilitado como router. Pues voy a hacer que esta variable esté a 1. Entonces, una manera de hacerlo, que vimos el otro día, era esta, ¿no? Echo 1. Esto lo que haría sería mostrarme por pantalla un 1, pues eso lo redirijo con un redireccionamiento duro a la variable correspondiente. Eso me va a escribir un 1 dentro de esa variable. Si compruebo ahora, pues ya tengo aquí un 1. O sea, el Kali ya tiene capacidades de enrutamiento, ya está funcionando como un router. Y como tiene dos interfaces, pues en principio, evidentemente, puede enrutar la información que yo tengo entre esas dos interfaces, porque esas dos redes las conoce por tener una dirección IP puesta en cada una de esas dos redes. Bueno, pues si repito el comando anterior de hacer un ping desde el Windows Server al Lithium, pues fijaos que ya sí que tengo comunicación, ¿vale? Evidentemente tengo configurado en este caso como puerta de enlace predeterminada la dirección IP del Kali, que apunta a la red de la que trabaja el Windows Server, y de la misma forma en el Lithium pues tendré puesta como puerta de enlace predeterminada la dirección del Kali que apunta a su red, o sea la 192, 168, 10, 150. Pues si no, no puedo salir a otra red, ¿vale? O sea, ya tengo tráfico entre cada una de las redes. Si me vengo al Lithium y hago un ping al Windows Server, que está en la 172.26.0.100, pues como veis también tengo posibilidad de comunicación. Es decir, el Kali ya está ejerciendo de router entre esas dos máquinas. Además, aquí en el Lithium tengo una serie de servicios configurados. De hecho, fijaos que si aquí me abro un webmin para verlo gráficamente de una manera rápida, pues fijaos, aquí en servidores tengo un servicio de HCP que en este caso no está corriendo, ¿vale? El servicio de HCP, como veis, está parado, por eso me da aquí la posibilidad de arrancar el servidor, pero en principio tengo ahí una subred que configuré en un determinado momento. Tengo un servicio DNS que en este caso sí que está corriendo, ¿vale? Porque me da aquí la posibilidad de pararlo. Fijaos que está aquí el botoncito de parar, eso indica que está corriendo. Tengo un servicio FTP, el Pro FTPD, que también configuramos en su momento y que también está corriendo porque me sale el botón de detener servidor. Y tengo un servicio SSH que también está corriendo porque me da la posibilidad aquí de parar el servidor. Lo que voy a demostrar ahora es que puedo utilizar esos servicios desde por ejemplo, el Windows Server, que está en otra red, pero los puedo utilizar. Por ejemplo, voy a utilizar el servicio DNS desde el Windows Server. Fijaos, en el servicio DNS, así repasamos algunos conceptos que hemos visto en la primera evaluación. En este caso yo tengo aquí una zona que es aulawebmin.es. Fue uno de los ejemplos que hicimos en su momento en clase, con la zona inversa correspondiente, que es esta, la 192.168.10. Si miro cuáles son los registros que tengo en esa zona, los registros de tipo A,
pues tengo aquí un server aulawebmin.es, que es justamente el Lithium, la dirección del Lithium, ¿vale? Tengo un Kali aulawebmin.es, que es la dirección del Kali en la red, y tengo un server 2019 aulawebmin.es, que es la dirección del Windows Server. Aquí me aparece como server 2019 porque, como digo, esto es una máquina virtual del año pasado, y el año pasado trabajábamos con el Windows Server 2019 en lugar de con el 2022. Pero en el de hoy, en el de este año, sería server 2022, lo mismo. Entonces, estos nombres de dominio están ya creados, y el servidor está funcionando. Si desde Windows Server yo digo que mi servidor DNS es este, debería de poder utilizarlo, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver que efectivamente lo puedo utilizar. Me voy al Windows Server, voy a ver cuál es la configuración que tengo en la interfaz que estoy utilizando, en la Ethernet 2. La dirección IP ya habéis visto que es esta, mi puerta de enlace predeterminada es esta, y fijaos que tengo configurado como servidor DNS el 192.168.10.100, es decir, el Lithium. ¿Eso donde lo he puesto? Pues aquí, voy aquí a las propiedades del TCP/IP, y aquí tengo la dirección IP, configura manualmente, la puerta de enlace y el servidor DNS, ¿vale? Si yo tengo configurado que mi servidor DNS es el Lithium. En consecuencia, si hago una consulta a cualquiera de los nombres de dominio que yo tengo en el Lithium, esto debería responderme. Pues vamos a verlo. Si hago un NSLookup a server aulawebmin.es, pues a ver lo que me dice. Server. Pues me dice, mira, server aulawebmin.es está en la dirección 100, ¿vale? Si hago un NSLookup a server 2019.aulawebmin.es, pues me dice server 2019 aulawebmin.es está en la 172.26.0.100. Y si hago un NSLookup al Kali aulawebmin.es, pues me dice está en la dirección 150. Es decir, me está devolviendo la traducción de los nombres de dominio correctamente. Si pruebo la zona inversa, NSLookup 192, 168, 10, 150, pues no me dice que no se encuentra el dominio. A ver. Bueno, la zona inversa, por lo que sea, no está funcionando correctamente. Bueno, habría que mirarlo. De todas maneras, lo que me interesa es ver que el servicio DNS está funcionando. La zona directa está funcionando correctamente, ¿vale? O sea, puedo utilizar el servicio DNS sin problema, que es de lo que se trata, porque ahora lo que voy a hacer es restringirlo con el cortafuegos, ¿vale? Por otra parte, hemos dicho que también tengo un servicio SSH. Bueno, vamos a probarlo. SSH, me voy a loguear como alumno en la 192.168.10.100. ¿De acuerdo? Pues como veis, me pide la password, no me manda la clave pública porque esto ya lo he hecho antes y tengo grabada esa clave pública en el NowHost. Me pide la password, Turia, en este caso era 2020, del año pasado, y entro sin problema. Luego puedo utilizar también el servicio SSH, ¿de acuerdo? Y por otra parte, he dicho que también tengo un FTP. Bueno, pues si abro aquí un cliente FTP, el FileZilla, que también lo hicimos en su momento, y me intento conectar a la 192.168.10.100, creo que está habilitado la entrada como usuario local y la entrada como anónimo. Voy a probar la entrada como anónimo. Pues me conecto, aceptar, y como veis me conecto sin problema, con un acceso anónimo. O sea, también funciona el servicio FTP, ¿de acuerdo? Y desde aquí mismo yo podría abrir también, pues por ejemplo, el webmin que tengo en el Lithium. Pues si yo tengo acceso al Lithium, si aquí me abro un navegador en el Windows Server y pongo aquí arriba que le hago una petición a la 192.168.10.100 y al puerto 10.000, que es por el que corre el webmin, pues esto me abre
como estáis viendo, el webmin del litio. O sea, puedo abrir también el webmin desde el Windows Server, ¿vale? En definitiva, todos los servicios están funcionando, que era lo que se pretendía mostrar aquí. Ahora lo que vamos a ir haciendo es ir restringiendo algunos de esos servicios a través del cortafuegos que yo tengo en el Kali. Bueno, pues nada, empezamos. En primer lugar, ¿cuáles son las políticas por defecto que yo tengo en el cortafuegos del Kali? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las reglas que tengo programadas en el iptables. ¿Cómo se veía eso? Pues con iptables -L, yo os dije que se muestran lo que son las reglas que tengo especificadas. Si no especifico la tabla, pues esto se refiere a la tabla por defecto, que es la tabla filter. Si no especificaba el -T filter, pues esto se refiere explícitamente a esa tabla. Entonces, como estáis viendo, las tres cadenas de esa tabla, que son input, forward y output, tienen la política por defecto de aceptación. Esa es la configuración por defecto de un cortafuegos en Linux. Es decir, por defecto lo acepta todo. ¿Hasta ahí está bien o no? Esto recuerdo que en el libro de síntesis, voy a poner aquí, tenéis recogidas todas estas cadenas y demás, ¿vale? Aquí cuando me habla del cortafuegos de Linux, de todo esto estuvimos hablando el otro día, y aquí tenéis todo esto de lo que estamos hablando. Estas tres son las cadenas de la tabla por defecto, de la tabla filter. Aparte de esa tabla tengo también la tabla del NAT, que tiene estas cadenas. Tengo la tabla del Mangle, que tiene estas cadenas. Tengo la tabla del RAW, que tiene estas cadenas. Yo os dije que nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con esta tabla de filter, pero que para el tema de traducción de direcciones de red, que es lo que tengo que hacer cuando quiero, por ejemplo, que un espacio de direccionamiento privado salga con una dirección pública única a una red pública, pues tendré que tocar también reglas que me afectan a esta tabla. Eso lo voy a pedir en la práctica, pero hoy no lo vamos a trabajar aquí, lo tendréis que trabajar vosotros mañana, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis toda la teoría referente a toda la teoría básica referente a este cortafuegos, y aquí tenéis también algunos ejemplos de reglas que se pueden programar en el cortafuegos. Bueno, pues vamos a empezar a cumplir con lo que me piden aquí. Ejercicio 1. Crear con una política por defecto permisiva en todas las cadenas, que se pueda hacer pin desde Windows Server a Lithium, pero no al revés, ¿vale? Bueno, la política por defecto ya habéis visto que está establecida en que me lo acepta todo. Entonces, a partir de esa política por defecto vamos a restringir un cierto tráfico. El otro día, se ha ido esto otra vez. El otro día yo puse una regla en la que decía que iba a restringir el tráfico XMP desde Windows Server hasta Lithium, ¿vale? Y en concreto, voy a programarla otra vez para que veáis los problemas que plantea eso. O sea, yo quiero tener aquí una regla que me restringe el tráfico entre el Windows Server y el Lithium, el tráfico XMP. Esa regla, ¿qué sería? ¿Una regla de entrada, una regla de salida o una regla de forward? ¿Qué significaba que una regla fuese una regla de la cadena de entrada? ¿Cuándo programaba yo reglas ahí? Cuando te llegaban paquetes, ¿no? ¿Nos llegaban paquetes a dónde? Hacia el Kali. Eso es. O sea, lo que yo programe en la cadena de entrada se refiere a tráfico de entrada al cortafuegos, al Kali, ¿vale? A través de alguna de las interfaces que tenga. Si programo una regla de salida, ¿a qué se refiere eso? Las que sacas del Kali.
Eso es, son información, paquetes que salen del Kali hacia afuera, a través de alguna de sus interfaces. ¿Y el forward para qué servía? Las reglas que yo programo en la cadena de forward, digamos que se refieren a paquetes que vayan transitando entre interfaces del router, o sea, que pasen de una interfaz a otra. Entonces, si yo lo que quiero es filtrar un tráfico, en este caso ICMP, que es el protocolo que utiliza el PIN, para pasar desde Windows Server hasta Lithium, ¿dónde tendré que programar esa regla? ¿En input, en output o en forward? En forward. ¿Eso lo tiene todo el mundo claro? Sí. Paquetes que transitan por el cortafuegos, eso, el filtrado típico se programa en la cadena de forward de la tabla filter. Pues nada, vamos a programar una regla para no permitir el tráfico ICMP del Windows Server al Lithium. IP tables. Siempre que vaya a programar una regla, el comando es IP table. Por otra parte, para especificar la cadena donde yo voy a programar esa regla, se utiliza el modificador "-a", ¿vale? Y en este caso, si quiero programar una regla para la cadena forward, pues IP tables "-a forward. Si no especifico la tabla con la opción "-t", automáticamente esa cadena se va a añadir en la tabla filter, que es la tabla por defecto. ¿De acuerdo? Ahora, protocolo. ¿Cómo se especifica el protocolo al que afecta esa regla de filtrado? Pues con la opción "-p". ¿El protocolo que utiliza el comando PIN cuál es? ¿El PIN? Sí. ¿El PIN sobre qué protocolo se construye? UDP no. UDP porque has visto ahí UDP, ¿no? No. ¿Cuál es el protocolo que me soporta el PIN? Esto lo hemos visto ya muchas veces. No. ICMP. El Internet Control Message Protocol. Algunos de los mensajes que se definen en ese protocolo me sirven para implementar el comando PIN. En concreto, dos de los mensajes, el echo y el reply. Bueno, pues voy a filtrar protocolo ICMP, ¿vale? Si yo quiero especificar que todo lo que vaya con destino a la red del Windows Server no se permita, o sea, me dice que se puede hacer PIN desde Windows Server a Lithium, pero no al revés. Por lo tanto, todo lo que tenga como destino la red en la que trabaja el Windows Server no se debería permitir, ¿vale? Pues fijaos, podría programar esta regla que estáis viendo aquí. O sea, todo el tráfico con el protocolo ICMP que vaya con destino, para especificar la dirección IP de destino, el modificador que se utiliza es "-d", a la red 172.26.00/24, puede ser una dirección IP única o puede ser una red, como en este caso, ¿vale? Y se especifica así. Pues la acción que tengo que realizar sobre ese tráfico es drop, o sea, tirar el tráfico correspondiente. La otra del drop, ¿vale? La otra del drop es ASET. Las acciones típicas que se programan en las reglas son o rechazar, que es el drop, o ASET. Existen muchas más acciones, pero las básicas son esas dos. Bueno, pues eso es lo que estoy haciendo con esta regla. Es decir, todo lo que transite por el cortafuegos que se refiera al protocolo ICMP y que vaya con destino a esta red, lo tiras. ¿Vale? Los que estáis murmurando por ahí, que estáis murmurando. Callaos, porque si no, no me concentro. Si programo esa regla, fijaos, ya está programada. ¿Cómo veo que la regla efectivamente está programada? Bueno, pues con IP table "-l, aquí como veis, en la cadena forward, me sale esta regla que acabo de programar. O sea, el objetivo es tirar todo lo que tenga que ver con el protocolo ICMP, venga de donde venga, porque yo no he especificado el origen del tráfico,
y que tenga como destino la 172.26.00/24. ¿Vale? Este comando de aquí, iptables-L, también lo podéis utilizar como iptables-S. Como veis, me saca, digamos, todo lo que son las reglas que yo tengo programadas en el cortafuegos, pero con un formato diferente. Esto de aquí es la política por defecto, que todas las cadenas es de aceptación, y luego además he programado esta regla de aquí, ¿vale? Y también otra cosa bastante útil es que el iptables-L lo podéis modificar con estas dos opciones. Son también bastante útiles. El menos line numbers sirve para que me ponga un numerito identificando la regla que yo he programado dentro de una cadena determinada. El "-n es una opción que me permite mostrar los puertos sobre los que yo he programado la regla. Si no pongo el "-n, ya veréis que me va a mostrar, digamos, unos nick que utiliza para determinados puertos. Por ejemplo, al puerto 22 lo llama SSH, al puerto 53 lo llama domain, etcétera, etcétera. Con "-n me va a salir el numerito del puerto. Entonces, si lo ejecuto, pues fijaos cómo me muestra lo de la información del iptables-L. El iptables-L lo que hace es mostrarme todas las cadenas que yo haya programado en las diferentes tablas. Si no especifico tabla, pues me muestra la tabla filter, que es la principal, ¿no? Y aquí, pues estáis viendo la regla que he programado. La única diferencia que existe en este caso con el "-L es que aquí me aparece un numerito que me identifica esa regla dentro de la cadena forward y que me va a servir, como veremos, para borrarla de una manera más rápida después. Dime. ¿Cómo? Eso es, te pondrá el 2, el 3, secuencialmente todas las que vayas programando. Imagínate que tienes 3. ¿Sí? Si tú borras el 1, automáticamente se renumeran las otras dos, ¿vale? Y serán 1 y 2 las que queden. Bueno, pues eso por ahí. Entonces, dime. Sí, ¿ya tengo programada la regla? Bueno, vamos a comprobar que efectivamente ya no puedo hacer un ping del Lithium al Windows Server, que era lo que se pretendía, porque dice que puede hacer ping desde Windows Server a Lithium, pero no al revés. Si yo me voy al Lithium, intento hacer un ping, a la 172.26.0.100, que es la de Windows Server, pues como veis no funciona. Pero es que tengo un problema. Es que si me voy al Windows, eso es, intento hacer un ping al Lithium, tampoco me deja. ¿Eso tiene sentido o no tiene sentido? Pues sí, tiene sentido, porque en este caso yo estoy haciendo un ping desde el Windows Server al Lithium. El paquete que sale de ahí va con destino a la 192.168.10.100. Luego, ese sí va a pasar por el cortafuegos, ¿vale? El problema es que cuando venga la respuesta de la 172.26.0.100, pues esa no va a transitar por el cortafuegos, ¿vale? Porque va a ir con destino a esta máquina, que es la 172.26.0.100, y por lo tanto eso no va a pasar por el cortafuegos. Entonces, con eso no estoy consiguiendo lo que se me dice aquí. Aquí se me dice que quiero hacer ping desde Windows a Lithium, pero no al revés. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso? Pues para solucionar eso tendréis que interiorizar un poquito los conceptos estos que se explicaban aquí en el libro de lo que es esto de aquí, de lo que es una nueva conexión, ¿vale? Que es el primer paquete que transita por el cortafuegos, de lo que es una conexión establecida, que son todos los paquetes relacionados con una primera conexión, o una conexión relacionada, o una conexión inválida. Trabajando con estos estados de aquí, yo puedo programar la regla adecuada para hacer lo que me están pidiendo, que pueda hacer ping desde el Windows Server a Lithium, pero no desde Lithium al Windows Server. Y vamos a ver cómo hacerlo. En primer lugar,
voy a borrar esta regla, ¿vale? Porque esta ya hemos visto que no me sirve. ¿Cómo se borran las reglas del iptables? Pues lo mismo que para añadir reglas se usa la opción "-a", para borrarlas se usa la opción "-d" en mayúscula. De manera que si yo repitiese este comando de aquí, donde ponía una A, le pongo una D, pues eso me lo borra, ¿vale? También hay otra manera de borrarla, que es especificando el número de la regla. Para eso, evidentemente, tengo que saber este numerito. Eso me evita tener que escribir toda la regla entera. O sea, si yo pongo iptables "-d", forward, y me borras la regla número 1 de la cadena forward, ¿vale? No tengo que escribir toda la regla como habéis visto antes, sino que me vale con eso. Pero para eso tengo que saber el numerito de la regla, para lo cual tengo que utilizar aquí el modificador "-line number". Y si me vas a poner forward, ¿se borrarían todas las reglas? Si no pones forward, te da un error, porque tienes que especificar la cadena. No, quitas el 1 y tú dejas el forward. ¿Borraría todas las de forward o no? Tendría que probarlo. Posiblemente no, posiblemente te pida que especifique de alguna manera la regla. Hay otro modificador que sirve para borrar todas las reglas de una cadena, que es "-f", ¿vale? Eso sí sirve para borrar todas las reglas de una cadena. Bueno, pues si yo ejecuto eso, fijaos que no me da ningún error, y si ahora miro de nuevo las reglas que tengo, pues ya tengo otra vez la tabla filter en blanco, no tengo ninguna regla, ¿vale? Bueno, pues vamos a añadir ahora una regla que me permita hacer lo que me piden aquí. Es decir, que desde Windows Server puedo hacer ping a Lithium, pero no al revés. Aquí la cuestión es decirle que yo tengo que aceptar todos los paquetes nuevos que transiten desde el Windows Server a Lithium con XMP, pero los demás no, ¿vale? Entonces, si es así, digamos que me va a permitir que el tráfico que vaya desde Windows Server pase hasta el Lithium y luego me venga la respuesta, el tráfico que venga desde Lithium al Windows Server pase y luego me venga la respuesta correspondiente, ¿vale? Si la regla que tengo que utilizar va a ser esta. Tables "-a", forward. Es la misma regla que he utilizado antes, pero aquí le tengo que meter un modificador que me diga que voy a permitir todo el tráfico nuevo que vaya con destino a la 172.26.00/24. Si hago esto, si programo esta regla, lo que "-m state", y luego "-state" para especificar el estado que quiero permitir, que será el de una nueva conexión con destino a la 172.26.00/24, ¿vale? O sea, lo que tiro realmente son las nuevas conexiones. Lo que voy a permitir son las conexiones establecidas y las conexiones relacionadas. ¿Qué es lo que me dice esta regla? Me dice básicamente lo mismo que la otra que programé, con la única excepción de que en este caso lo que va a tirar son las conexiones nuevas que vengan desde el Lithium, con destino a la red del Windows Server. Si el tráfico se ha generado inicialmente en la red 172.26.00, porque ha salido desde el Windows Server, eso transita sin problema hasta el Lithium, y como luego va a venir una respuesta desde el Lithium que tendrá marcado el establish, el estado de establish, pues eso sí lo deja pasar, porque no le estoy diciendo que me lo tire. ¿Se entiende o no? No se entiende. ¿Se entiende o no se entiende? Vamos a ver. Los estados de las conexiones, fijaos, repasamos esto un poquito. Básicamente el primer paquete que sale de un sitio con destino a otro, eso se marca con un estado de nueva conexión. ¿Está claro o no? Y ahora, puede ser que cuando yo abro una conexión, esto lo hemos visto fundamentalmente con protocolos que utilizan la capa de transporte,
por ejemplo con SSH, con FTP, etcétera, etcétera, habéis visto que yo abro una conexión en un puerto determinado y luego tengo un montón de información sobre esa misma conexión. Son paquetes diferentes, pero de esa misma conexión. Pues esos paquetes son los que se denominan que son paquetes que se catalogan con un estado de conexión establecida, ¿vale? Y cuando se cierra la conexión, pues ya no tengo más paquetes de esa conexión específica, ¿vale? Cuando yo estoy lanzando un ping desde Windows Server a Lithium, el primer paquete que se genera es de tipo N, ¿eh? O sea, el que transita por el cortafuegos con destino al Lithium es de tipo N, pero las respuestas que me vienen desde el Lithium hasta el Windows Server son paquetes relacionados con ese primer paquete que me ha abierto, digamos, la conexión a través de ISMP. ISMP no utiliza puertos, pero bueno, para que entendáis más o menos el tema, yo os he puesto el ejemplo antes con los puertos. En definitiva, es lo mismo. Yo, en el tráfico ISMP que sale desde el Windows Server al Lithium, el primer paquete lo manda el Windows Server, pero luego la respuesta del Lithium es una respuesta relacionada con ese paquete, ¿vale? Lo que yo le voy a decir al cortafuegos es que estos de aquí, los paquetes establecidos, digamos, que estén marcados con un estado de establecido, sí que se permiten. Lo que no te voy a permitir es un paquete que esté marcado como nuevo que venga desde el Lithium con destino al Windows Server. ¿Se entiende ahora un poco mejor o no? Bueno, pues eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿eh? O sea, estoy tirando todo el tráfico ISMP que tenga como destino la 172.26.00/24. Por lo tanto, lo que me venga desde el Lithium con destino a esta red se tira, pero se tira solo lo que esté marcado como nuevo. O sea, si empiezo el ping en el Lithium, si lo empiezo en el Windows Server no se tira, ¿vale? Bueno, vamos a programarla y vamos a probar que funciona. Ya tengo la regla programada. Si miro la regla, pues aquí me sale. Fijaos que es lo mismo que la de antes, con la única salvedad de que aquí estoy obligando a que lo que se tire es que esté marcado con un estado de nuevo, ¿vale? Entonces fijaos, si me voy al Lithium y hago un ping al Windows Server, no me deja. ¿Por qué? Porque estoy generando una nueva conexión. O sea, el paquete que está saliendo aquí tiene marcado el estado de nuevo y va con destino a la red 172.26.00/24. Luego el firewall aplica la regla y lo tira, ¿vale? Sin embargo, si me voy al Windows Server y hago lo mismo, le hago un ping al Lithium, pues aquí sí que tengo respuesta. ¿Por qué? Porque el paquete con el estado de nuevo sale desde aquí y va con destino a la red 192.168.10.0. Eso sí pasa por el cortafuegos, porque no hay ninguna regla que lo impida. Y la respuesta, que ya no tiene el estado de nuevo, porque tiene el estado marcado de establecido, pues al no tener el estado de nuevo, transita también por el cortafuegos, aunque la red de destino sea la 172.26.00/24. ¿Vale? ¿Se entiende o no? Cuando lo veáis en casa, lo reposáis y a ver si conseguís entenderlo. Pero vamos, he hecho este ejercicio para que veáis cómo se trabaja con lo que son los estados de los paquetes. Es el único ejemplo de estado que voy a utilizar. Los demás van a ser más sencillitos porque no van a utilizar la marca de estado de los paquetes, ¿vale? Pero por lo menos para que veáis cómo funciona esto. Bueno, pues ese sería el primer ejercicio. Con eso ya hemos conseguido el primer ejercicio, este que me pedían aquí. Ejercicio 2. Ahora me dice que quiero que tenga el firewall una política por defecto restrictiva en todas las cadenas. Es decir, que por defecto se tire todo, ¿vale? El utilizar una política por defecto restrictiva supone más esfuerzo por parte del administrador de sistemas en lo que es la programación de las reglas, porque ahora veréis que eso da lugar a que para permitir una cosa,
pues yo normalmente tenga que crear dos reglas. Una regla que me permita el tráfico en un sentido y otra regla que me permita el tráfico en otro sentido, porque por defecto, como digo, se tira todo, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer esto. En primer lugar, voy a borrar todas las reglas que he programado previamente. En este caso solo he programado uno, pero si yo tuviera un montón de reglas configuradas en el firewall y quiero borrarlas todas porque quiero empezar una programación nueva del firewall, ¿cómo haría eso? Pues para hacer eso, el comando que tengo que utilizar es iptables -f. F viene de flush, sirve para cargarse todas las reglas que tenga en todas las cadenas de una tabla. Si no especifico una tabla específica, pues me va a borrarla de todas las tablas que yo tenga programadas. Si no especifico ninguna cadena específica, pues me va a borrar la de todas las cadenas que yo tenga programadas. O sea, iptables -f me va a borrar todas las reglas que yo haya programado. Lo ejecuto, como veis no me da ningún error, y ahora si miro las reglas que tengo programadas, pues ya no tengo ninguna regla, ¿vale? Me lo ha borrado todo. Si hubiera programado reglas en las tablas del NAT o en la de Mangle o en la de RAW con -f, si no especifico la tabla también me lo borro, creo, no lo recuerdo en realidad. O sea, no sé si el -f afecta solo a la tabla filter o me afecta a todas las tablas. Había que probar. De todas maneras, como nosotros estamos trabajando con la tabla filter, pues ahí veis que me lo ha borrado todo, ¿vale? Lo primero que me dicen ahora, mirando la actividad, es que quiero tener una política por defecto restrictiva en todas las cadenas. ¿Cómo se programa la política por defecto restrictiva? Pues lo mismo que para afectar a una cadena específica, lo que hago es añadir una regla a la cadena con -a y especificando la cadena. Para cambiar esto, que la política por defecto sea, en este caso de drop, sea restrictiva, pues lo que se utiliza es el comando iptables -p para definir la política por defecto de una cadena determinada, la cadena en concreto. Voy a empezar, por ejemplo, con la cadena output, ¿vale? Y a continuación la acción por defecto que quiero que se realice en esa cadena, en este caso drop. O sea, con iptables -p output drop lo que voy a hacer es programar una política por defecto de que todo lo que salga del cortafuegos se tira, ¿vale? Lo ejecuto y fijaos que si miro ahora las reglas, pues aquí ya tengo una política de drop por defecto en la cadena de output. Pues de la misma forma, en la cadena de input programo que la política por defecto sea drop, y en la cadena de forward pues programo que la política por defecto sea drop también. Entonces, si miro ahora, pues ya tengo la política de drop en todas las cadenas. Es decir, todo lo que venga con destino al cortafuegos, cadena input, todo lo que salga del cortafuegos, cadena output, o todo lo que transite por el cortafuegos, cadena forward, se tira. Por lo tanto, ahora no puedo utilizar ninguno de los servicios que yo tenga en el litio, o tampoco ni siquiera puedo ser un ping entre equipos. O sea, lo que antes funcionaba desde el Windows Server al Lithium, fijaos que si ahora intento hacer el ping ya no funciona, porque me lo está tirando todo, ¿vale? Si intento hacer un NSLookup, como vimos antes que funcionaba aquí, sobre uno de los nombres de dominio que yo tengo configurado en el Lithium, pues esto se queda pillado. No puedo, ¿vale? Como veis me dice request time out. Sí, no me responde. Si intento loguearme mediante SSH en el servidor SSH que tengo en el Lithium, se queda ahí pillado también. No me permite nada, ¿de acuerdo? No, nada transita por el firewall. Luego, de momento, eso está completamente cerrado. Si yo hiciera un Nmap para ver los puertos que yo tengo abiertos en el Kali, pues no tendría nada, ¿vale? Pues está todo cerrado. Bueno, pues ahora me piden que desde Windows Server
se pueda utilizar el servicio DNS del litio, pero no el SSH, ni el FTP, ni el WebMe. Bueno, la segunda parte de este ejercicio es muy fácil, ¿no? Porque esto de aquí no lo puedo utilizar. O sea, de momento no puedo utilizar nada. Lo que tengo que hacer es abrir la vía para poder utilizar el DNS. ¿Está claro lo que se pide o no? Bueno, pues vamos a ver cómo se consigue eso. De nuevo, ¿sobre qué cadena tendré que programar las reglas oportunas? ¿Sobre input, sobre output o sobre forward? Sobre input, por... Está saliendo. No, yo digamos, bueno, Entra y sale. verás, si quiero que sea el Kali el que utilice el servicio DNS, entonces sí tendré que tocar las cadenas input y output. Pero aquí lo que me están diciendo en este ejercicio es que desde Windows Server se puede utilizar el servicio DNS del litio. Por lo tanto, el Kali está en medio como cortafuegos si yo quiero tráfico que vaya desde Windows Server al litio. Forward, no, tengo que tocar a forward. Eso, claro, porque la cadena forward afecta a lo que se enruta desde una interfaz hacia otra. Entonces tengo que tocar la cadena forward. Y en esa cadena forward, pues tengo que permitir el tráfico DNS. ¿Cómo voy a parametrizar el tráfico DNS? O sea, ¿qué protocolo le voy a especificar al cortafuegos y qué puerto para referirme al tráfico DNS? DNS, ¿qué protocolo de transporte he utilizado? TCP, no. ¿Os acordáis de poco de lo que hemos hecho en la primera evaluación? Pues hemos capturado tráfico y todo. UDP. Los clientes DNS utilizan un protocolo de transporte que sea rápido, aunque no sea fiable. Se supone que si no me responde el servidor, pues le voy a lanzar otra vez la petición y acabará respondiéndome. Pero lo que me interesa es que cuando le lance la petición me responda lo antes posible. Para eso me interesa un protocolo rápido más que un protocolo fiable. La cantidad de información que me tiene que enviar el servidor no es excesiva. O sea, una consulta DNS es muy pequeñita. Por lo tanto, puedo confiar que todo lo que me mande el servidor me va a llegar con UDP. Entonces, se utiliza siempre UDP. ¿Vale? ¿Y cuál es el puerto del servidor que utiliza un servidor DNS por defecto? Pues esto hay que repasarlo también porque se ha visto en la primera evaluación y, hombre, yo no voy a pedir que os sepáis los puertos de todos los servicios, pero por lo menos de los que hemos visto aquí sí tenéis que saberlo, el 53, ¿vale? El puerto 53. Entonces, ¿cómo puedo programar yo una regla para decir que todo lo que venga desde la red de Windows Server y que sea una consulta DNS se permita? Pues la regla sería así: IP tables, evidentemente, menos A forward, porque hemos dicho que se va a programar sobre la cadena forward. ¿Cuál es el protocolo? Pues el protocolo es UDP, ¿vale? ¿Cuál es el puerto de origen? El puerto de origen. ¿Cuál es el puerto de destino? El puerto de destino es el puerto 53. O sea, yo quiero filtrar el tráfico que venga del Windows Server con destino al servicio DNS que tengo en el Lithium. Para especificar el puerto de destino, el modificador es menos destination port, menos dport, ¿vale? Pues el puerto de destino sería el 53. ¿Desde dónde va a venir ese tráfico? Va a venir desde la red del Windows Server. En realidad va a venir solo desde la dirección IP del Windows Server, porque no tengo otra máquina. Pero si tuviera más máquinas y quiero que todas las máquinas que estén trabajando en la red del Windows Server puedan utilizar el servicio DNS, pues eso se especifica con la opción "-s". La opción "-s" sirve para especificar la IP o la red IP de origen, y la opción "-d" para especificar la IP o la red IP de destino. Entonces, como red de origen, la 172.26.00/24. Aquí he incluido también otros dos modificadores para que veáis cómo se utiliza y para que veáis que yo puedo restringir incluso la interfaz
por la que entra el tráfico y por la que sale el tráfico. Puede ser que en un router yo tenga un mogollón de interfaces y yo quiera permitir el tráfico tan solo por alguna de esas interfaces. Pues ¿cómo se haría eso? Fijaos, en este caso estoy haciendo que todo lo que entre por la interfaz de entrada ETH1, eso es el modificador "-i", y todo lo que salga por la interfaz de salida ETH2, ese es el tráfico "-o", al final se acepte. Eso, si no lo pongo, también se va a filtrar sin ningún tipo de problema, pero en este caso, como digo, estoy restringiendo específicamente las interfaces por las que puede transitar ese tráfico, ¿vale? Mientras más especificaciones haga yo en la regla, más precisa es la regla, ¿vale? Porque si en este caso tuviera más tarjetas de red, pues a lo mejor en el caso de que tuviera una política de aceptación en lugar de una política de tirarlo todo, me podría entrar tráfico por alguna de las otras interfaces. Entonces, si lo especifico, mejor. ¿Por qué pongo aquí como interfaz de entrada ETH1, interfaz de salida ETH2? Pues fijaos, la ETH1, aquí lo tenéis, es la que me apunta a la red 172.26.00/24. Es decir, con esto estoy permitiendo todo el tráfico que venga desde la red del Windows Server y esté entrando por la interfaz que me apunta a esa red, ¿vale? Y estoy permitiendo también todo el tráfico de salida hacia la ETH2. La ETH2 es la que me apunta a la red 192.168.10.0/24, que es la del Lithium. O sea, todo lo que venga de la red del Windows Server y vaya con destino a la red del Lithium, se acepta, ¿vale? Además, estoy especificando que la dirección de origen, la dirección IP de origen que tiene que tener el paquete, debe de pertenecer a la red lógica 172.26.00/24, y además que el puerto de destino sea el puerto 53 y con el protocolo UDP, o sea, tráfico DNS, ¿vale? Bueno, pues si yo lo programo eso, veo lo que acabo de programar. Fijaos, aquí vais a ver la diferencia entre utilizar el "-n y no utilizarlo en este comando. He puesto iptable "-l, "-line number "-n", aquí aparece la regla que acabo de programar, y fijaos que aquí me especifica el número de puertos que yo he programado, ¿vale? Protocolo UDP con puerto de destino 53. Si no pusiera la N, veis que aquí en lugar de ponerme el puerto me aparece domain. Eso digamos que es un alias para el puerto. Esto en concreto lo coge de un archivito que hay donde yo tengo codificado pues todos los puertos por defecto de los diferentes servicios. Entonces, como el puerto 53 es el puerto del DNS, pues eso lo llama domain, ¿vale? Bueno, ya tengo programada la regla. Vamos a intentar probar si funciona lo que quiero que funcione, que es que yo desde aquí puedo utilizar el servicio DNS. Entonces voy a volver a hacer un NSLookup, por ejemplo, a server aulawebmin.es, que es un nombre de dominio que yo tengo en el litio. Carlos y Vázquez, ¿os calláis? Le doy y todavía sigo sin tener respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? No nos deja poner lo de iptable No, pero no me contestes con una pregunta. Estoy haciendo yo la pregunta. Digo que ¿por qué no me funciona el servicio? O sea, estoy intentando utilizar el DNS de Windows Server y como veis no funciona. Ya que esté levantado el servicio DNS. Sí, el servicio DNS os he demostrado antes que estaba funcionando. Es el cortafuegos el que me está evitando ahí que utilice ese servicio. Y la pregunta es ¿por qué? Vázquez, ¿por qué? Pues cállate, por lo menos. A ver, ¿a nadie se le ocurre? Es una cosa muy parecida a lo que ha ocurrido antes con el PIN. Los paquetes no lo bloquean. Sí, pero en este caso
No lo vamos a hacer con los estados y demás, porque ya he dicho que eso lo único que pretendía era demostraros ver cómo funcionaba. Pero fijaos, tengo una política restrictiva por defecto en el forward. La regla que yo he programado ahora mismo, esta regla de aquí, lo que me dice es que se acepta el tráfico UDP que venga desde esta red, que vaya con destino a cualquier red, siempre y cuando se haga una petición al puerto del DNS, al puerto UDP del 53, ¿vale? Todo lo que salga, digamos, del Windows Server, yo sé que va, o sea, las peticiones DNS que salgan desde el Windows Server, yo sé que pasan por el cortafuegos, porque esta regla se ocupa de que pase, porque tienen como dirección de origen la 172.26.0.100 en este caso, ¿vale? Y va con destino al puerto 53. Luego las consultas que salen desde Windows Server están pasando por el cortafuegos. Pero la política está en drop. Pero la política está en drop. Luego la respuesta que me viene del cortafuegos es la que no va a pasar, porque no cumple esta regla, ¿vale? La respuesta que me venga desde el Lithium pertenece a la red 192.168.10.0/24. Luego no cumple esto, directamente se va a tirar. Entonces, si hubiéramos creado la regla con las dos IP, ¿funcionaría? Con las dos IP, ¿a qué te refieres? Si hubiéramos puesto la IP de la otra máquina y de la... Eso es lo que vamos a hacer ahora, y eso es lo que pretendo que veáis. En una política restrictiva por defecto, en una política de drop, eso tiene el inconveniente de que para aceptar determinado tráfico yo tengo que tener en cuenta los dos sentidos de la comunicación. Tengo que permitir el tráfico en un sentido y tengo que permitir el tráfico en el otro, ¿vale? Con una política permisiva no ocurre eso. Yo, si lo permito todo, lo único que tengo que decir es lo que no permito, y eso generalmente se resuelve programando la regla solo en un sentido, ¿vale? Bueno, pues vamos a programar la regla en el otro sentido. La regla en el otro sentido sería IP tables menos A forward menos PUDP, lo mismo, pero ahora en el otro sentido el puerto no es el puerto de destino, porque son las respuestas que me vienen del servidor. Luego será puerto de origen, ¿vale? Donde antes hablaba de puerto de destino, ahora hablo de puerto de origen. Menos S por 53. Si voy a permitir todo lo que me venga desde un puerto de origen 53, que es el puerto del servidor. Y por otra parte, lo que antes era dirección de origen, pues ahora va a ser dirección de destino. O sea, voy a permitir todo el tráfico que vaya con destino a la red 172.26.00/24. La interfaz de entrada, en este caso, si quiero especificar también la interfase, aunque esto, como digo, no sería necesario, pues sería la ETH2, que es la que yo tengo en la red del Lithium, en la 192.168.10.0/24. Y la interfaz de salida sería, en este caso, la interfaz 1, que es la que me apunta a la red donde tengo el Windows Server. O sea, le estoy diciendo con esta regla que me acepte todo lo que venga desde un puerto de origen 53, por tanto un servidor DNS con protocolo UDP, que vaya con destino a la red donde está el Windows Server, y además especifico las interfaces de entrada y de salida de ese tráfico. Esto, como digo, la especificación de la interfase solo tendría sentido en el caso que yo tuviera un router con muchas más interfaces y yo quiera restringir exclusivamente el tráfico por alguna de esas interfaces, ¿vale? Pero para que veáis cómo se programa. Bueno, pues programo la regla, veo que efectivamente ya tengo aquí esa segunda regla programada. Fijaos, esta es la que va desde el Windows Server hasta el servidor, esta es la que va desde el servidor hasta el Windows Server, ¿vale? Y desde ese momento yo sí que debo de poder utilizar ya el servicio DNS del Windows Server. Pues vamos a verlo. Repito el comando y como veis, bueno, aquí todavía hay un problema. Vamos
Vamos a ver. Firewall de Windows, No, el firewall de Windows no es. A ver. A ver si me equivoco en la regla. Un momentito. Puerto de origen 53, dirección de destino esto, y las interfaces también están bien, ¿no? A ver. Pues esto está bien. A ver qué está pasando aquí. Vamos a ver dónde está el fallo. Bueno, pues esto que está pasando no tiene mucho sentido. TH2 es esta, TH1 es esta. Bueno, fijaos, esto no tiene mucho sentido. Lo único que he hecho es desactivar las interfaces del Kali y volverlas a activar. No sé por qué, pero no estaba funcionando correctamente el firewall con las reglas recién programadas. He quitado las interfaces, las he vuelto a activar, la regla sigue estando programada, como estáis viendo. O sea, tengo las mismas reglas que he programado antes. Y sin embargo ya sí que me funciona. O sea, se habría quedado ahí algún proceso pillado, lo que era proceso de networking, ¿no? Entonces, desde el Windows Server, si ahora hago la consulta a cualquiera de los dominios que yo tengo declarado en el Lithium, pues como yo tengo la respuesta, ¿vale? NSLookup server aulawebmin.es y me dice que ese nombre de dominio está en la 192.168.10.100. Si pregunto por otro nombre de dominio que yo sé que también está, 2019, pues me da la dirección del server 2019, 172.26.0.100. Si pregunto por el Kali, pues también me da la dirección del Kali. O sea que está funcionando el DNS, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el Lithium podré utilizar el servicio DNS. Pues no debo. Si me voy al Lithium, bueno, en el Lithium sí que puedo utilizar el servicio DNS porque está en el mismo Lithium. En el Kali no. En el Kali, fijaos, no sé si tengo programado, creo que sí.
La red interna del litio, aquí tengo puesto que efectivamente el servidor DNS sea el del litio, ¿vale? Y de hecho, si veo los servidores DNS que yo tengo configurados aquí en el Kali, que cómo los veía eso, cómo veo cuáles son los servidores DNS que yo tengo realmente configurados, que están funcionando. More etc resolve.com, ¿no? Aquí tengo name server 192.168.10.100. Es decir, mi servidor DNS para el Kali es el 192.168.10.100. Bueno, pues si yo intento resolver, por ejemplo, ese nombre de dominio en ese lookup server 2019 webmin.es, que sé que es un nombre de dominio que tengo en el litio, pues aquí se queda pillado. Si desde el Kali no puedo utilizar el servicio, desde el Windows Server sí, ¿vale? ¿Ha quedado claro esa primera parte? Pues ahora la segunda parte lo que me piden es justamente que desde el Kali también se pueda utilizar el servicio DNS del litio y además el servicio SSH y el webmin. Bueno, pues ¿qué reglas tengo que programar y en qué cadenas para permitir eso? Ahora cuidado, porque el tráfico sale del Kali y llega al Kali. Luego aquí no se trata de la cadena forward, se trata de las cadenas input y de las cadenas output, ¿vale? Pues en la cadena input tendré que permitir, digamos, todo lo que venga desde un puerto de origen 53 UDP, y en la cadena output tendré que permitir todo lo que vaya con destino a un puerto 53 UDP. ¿Está claro o no? Pues esas son las cosas que tenemos que programar ahora para permitir que desde el Kali se puedan realizar esas consultas. Pues nada, vamos a hacerlo. En primer lugar, voy a programar la regla de salida, es decir, el tráfico que yo quiero permitir que salga del cortafuegos. IP tables menos A output sobre la cadena de salida, ¿vale? Y fijaos, voy a borrar todo esto. Protocolo. ¿Qué protocolo utiliza el servicio DNS? Lo hemos hecho antes, coño. ¿Qué dos protocolos de transporte hay? TCP y UDP. ¿Cuál utiliza DNS? UDP. Protocolo UDP, ¿vale? Ahora, el tráfico sale desde el Kali. Luego, ¿cómo me refiero al servicio DNS? Pues cuyo puerto de destino sea el 53 menos de port 53. ¿Funcionaría si pongo menos puerto de origen menos ese port? ¿Funcionaría si en lugar del puerto de destino pongo el puerto de origen? Sí, pregunto yo. No. Si tiene que llegar al puerto 53, tiene que ser un puerto de destino. ¿El puerto de origen qué puerto va a ser? Un puerto dinámico. Para cada consulta que yo haga me va a abrir un puerto dinámico, generalmente por encima del 45.000 y pico en los sistemas Windows. En los sistemas Linux no tiene por qué ser así. Yo no puedo filtrar por el puerto de origen porque no sé qué puerto me va a abrir. Es un puerto que me escoge automáticamente en un puerto dinámico que esté libre. Luego, puerto de destino, siempre refiriéndome al puerto del servicio, que es el puerto que yo conozco, y en este caso, como es un tráfico de salida, pues puerto de destino, ¿vale? Con esto ya me debería de permitir el tráfico que salga aquí con destino a un servicio DNS. Ahora yo puedo especificar mucho más las cosas. Por ejemplo,
Si yo en este equipo tengo varias interfaces de red, pero solo quiero permitir las consultas desde una interfaz de red, pues le puedo decir que la dirección de origen, la dirección IP de origen, sea la dirección de la interfaz correspondiente. 192, 168, 10, 150 en este caso, que es la dirección que tiene la interfaz del Kali que me apunta a la red del Lithium. ¿Vale? Y todavía podría especificar más cosas para evitar que, por ejemplo, me hagan un spoofing. Esto es ya mucha paranoia, ¿no? Porque yo soy el que manejo el cortafuegos y en principio nadie tocará ahí, ¿no? Pero para evitar que me hagan un spoofing de IP por otra interfaz, pues puedo decir específicamente que quiero que salga el tráfico por la interfaz ETH2, que es la que tiene esa dirección IP. ¿Vale? Esto, como digo, ni esto, o sea, ninguna de estas dos cosas sería obligatoria, pero yo restringo todavía más la regla, especifico todavía más la regla, ¿vale? Y en este caso le estoy diciendo que todo lo que salga por esa interfaz desde esta dirección IP y con destino al puerto 53 se acepte. Eso sería el tráfico de salida, ¿vale? Lo ejecuto, veo que efectivamente ya tengo la regla programada, aquí lo tengo en la cadena de salida, pero todavía si intento hacer un NS lookup a un nombre de dominio, me encuentro con que no funciona, porque el paquete está saliendo, el paquete de consulta está saliendo. El problema es que cuando me llega la respuesta, no permito que esa respuesta entre al cortafuegos, porque aquí la política por defecto es drop, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que tengo que hacer es programar una regla para la cadena de entrada. Si cojo la regla anterior y cambio aquí la cadena de output por input, ¿ahora qué ocurre? Pues que el puerto que antes era de destino, ahora es puerto de origen, porque en una respuesta, el puerto que me llega del servidor es el puerto de origen, ¿vale? O sea, puerto de origen el 53, desde donde se origina la respuesta. La dirección IP, si quiero especificarla, ahora no es una dirección de origen, sino que es la dirección de destino, ¿vale? La dirección de la interfaz del Kali que va a recibir esa respuesta. Y la interfaz que tengo puesta en esa dirección ahora no es una interfaz de salida, sino que es una interfaz de entrada. Fijaos, si yo me equivoco aquí, por ejemplo, le digo al cortafuegos que quiero programar una regla de entrada por una interfaz de salida, me va a decir el cortafuegos, ¿cómo va a programar una regla de entrada por una interfaz de salida? Si yo ejecuto eso, me dice, no puedes utilizar -o con una regla de entrada, ¿vale? En todo caso, podrás especificar una interfaz de entrada, sería, en este caso, ETH2, ¿vale? Bueno, pues la programo, veo que efectivamente ya tengo la regla de entrada que me permite el tráfico DNS que me llega al firewall, y tengo la regla de salida que me permite el tráfico DNS que sale del firewall, y en consecuencia, pues si ahora hago un NS lookup a un nombre de dominio, pues ya debe de funcionar, y efectivamente, como estáis viendo, funciona, ¿vale? O sea, ya me devuelve pues la dirección IP de ese nombre de dominio, el servidor DNS que tengo en el litio, ¿no? ¿Está claro? Me dice también que quiero que el Kali utilice el servicio SSH que tengo en el Lithium. Fijaos que ahora mismo, si yo intento hacer un SSH -L alumno al servidor del Lithium, a la 192.168.10.100, pues se me queda pillado. ¿Por qué? En primer lugar, porque no tengo ninguna regla de salida que permita el tráfico hacia el puerto 22. Y aunque tuviera esa regla de salida, como tampoco tengo una regla de entrada para permitir la respuesta, tampoco funcionaría. Tengo que programar la regla de salida y la regla de entrada. Y ese es el problema de las políticas drop por defecto, que todo el tráfico que yo quiera permitir tengo que programar en un sentido y en otro, ¿vale? Bueno, pues
vamos a programar una regla de salida para permitir el tráfico SSH y una regla de entrada para permitir el tráfico SSH. Venga, pues alguien que me diga la regla de salida para permitir tráfico SSH. IP tables, ¿qué más? Menos A, output, ¿qué más? Menos PSSH. Menos PSSH no. P es el protocolo de transporte. SSH sobre qué protocolo de transporte se monta. Me tienes que poner el protocolo que utiliza SSH, ¿no? Eso es. ¿Y cuál es el que utiliza? TCP. Hemos visto de los servicios que hemos visto, SSH, FTP, servicio web, todo eso de ahí que necesita tener la fiabilidad de que todo lo que se manda entre un equipo y otro acaba llegando. Eso utiliza un protocolo fiable como TCP. El puerto de destino, ¿cuál? 23, no, eso es el telnet. 22, ¿vale? 22, para que veáis que no tengo que especificar en realidad más nada, ¿vale? Pues la acción sobre eso va a ser ASET. Repito, podría especificar también la dirección IP de la que sale el tráfico, la interfaz de salida del tráfico, pero en realidad no es necesario. Simplemente permito tráfico TCP por el puerto 22 de salida, ¿vale? Y con la regla input, pues sería IP tables menos A input menos P TCP. En este caso, el puerto de origen sería el 22 menos J AC, ¿vale? O sea, todo lo que venga del puerto 22 con dirección al cortafuegos, pues se permite con el protocolo TCP. Compruebo las reglas. Aquí tenéis la nueva regla de entrada y la nueva regla de salida. Y ahora compruebo el servicio. Fijaos que cuando yo no especifico dirección de origen y demás, pues lo que me sale en origen y destino es 0000/0, que eso significa cualquier dirección IP. Si no estoy restringiendo el tráfico por dirección IP, sino que se lo permito a todo el mundo. Pero sí, el puerto de origen tiene que ser el 22 en la regla de entrada y el puerto de destino tiene que ser el 22 en la puerta de la regla de salida. Pues si ahora pruebo el servicio SSH, pues como veis ya me pide la contraseña, Turia 2020, y si la pongo bien, es que tengo el teclado, el bloque de mayúsculas activo, Turia 2020, pues entro, ¿vale? ¿De acuerdo? Luego ya tengo el servicio SSH funcionando. Y por último me dice que también me permita abrir el webmin desde el Kali, el webmin del Lithium. Fijaos que si yo ahora mismo en Kali abro un navegador y le hago una petición al puerto 10.000 de la dirección del litio por HTTPS, pues esto no me va a abrir nada. ¿Por qué? Porque no tengo permitido el tráfico por el puerto 10.000. Pues ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hemos hecho con el SSH, pero para el puerto 10.000. O sea, programo una regla de entrada donde el puerto de origen sea el 10.000. También sobre TCP, bueno, los servicios web también se montan sobre el protocolo TCP. Y programo una regla de salida sobre el puerto 10.000. ¿Vale? Y automáticamente, pues, una vez que hago eso, si vuelvo a hacer la petición aquí, pues ya me abre el webmin. Alumno, Turia 2020, y como veis me puedo conectar al webmin del Lithium desde el Kali. ¿Está claro o no? Bueno, pues sí.
Aquí lo tienes. De todas maneras, esto está grabado, o sea que lo vas a ver luego. ¿Vale? Pues en el cuarto de hora este que queda, voy a dejar que penséis vosotros el ejercicio 3, que es repetir el ejercicio 2, pero en este caso con una política permisiva. Si las cadenas por defecto van a tener una política de aceptación. Entonces tendréis que conseguir en este caso que desde Windows Server se pueda utilizar el servicio DNS, pero no SSH, ni el FTP, ni el webmin. Y que desde el Kali se pueda utilizar el DNS y el servicio SSH y webmin. En el Kali en principio tendréis que hacer algo. Con una política permisiva. No, en el Kali no tendréis que hacer, vamos, me refiero para este tercer apartado. Desde el Kali, desde el cortafuegos, también se podrá utilizar el DNS de Lithium, el servicio SSH y webmin. Si tengo una política de aceptación, por defecto lo puedo utilizar todo. Ahí lo único que me está diciendo es que se puede utilizar todo, ¿no? Bueno, todo. Algunas cosas, pero como no me restringe el que no pueda utilizar algo, pues no tengo que programar nada, como regla de entrada y como regla de salida. Desde el Windows Server sí que tendré que programar reglas forward para permitir el uso del servicio DNS. En realidad no tengo que programar nada para eso porque la política es de aceptación, pero sí tengo que programar reglas para que no se pueda utilizar el SSH, ni el FTP, ni el webmin. ¿De acuerdo? Pues nada, intentar hacerlo vosotros. Mañana lo vemos en un momentito antes de hacer la práctica. Y mañana os voy a proponer que vosotros trabajéis sobre una práctica, pues programando reglas del cortafuegos. ¿Vale? ¿Alguna duda? Pues paro la grabación.